porque hay luz en tu vida. Sin luz no hay sombra. Sin sombra no hay prueba de que la luz te bendice con su presencia. Aquellas palabras cayeron sobre Luna como gotas de lluvia fresca sobre tierra sedienta. Su mente comenzó a trabajar furiosamente, procesando esta nueva información, esta nueva manera de entender algo que la había aterrorizado durante tanto tiempo. Pero comenzó Luna, su voz temblando con emoción. Si es así, entonces, ¿por qué me da tanto miedo? Silvano descendió hasta posarse en una roca cercana, plegando sus alas con cuidado. El miedo nace a menudo de la incomprensión. Cuando no entendemos algo, nuestra mente llena los espacios vacíos con historias que nos asustan. Ven, acompáñame durante las próximas noches. Déjame mostrarte el verdadero rostro de las sombras. Durante las noches siguientes, Silvano se convirtió en el maestro y guía de Luna. La llevó a diferentes rincones del bosque, mostrándole aspectos de las sombras que ella nunca había considerado. La primera noche la condujo hasta donde los pinos más antiguos proyectaban sombras inmensas durante el día. Allí, escondidos en la oscuridad de esas sombras, vivían familias enteras de ratones de campo, protegidos del sol abrasador del verano que podía deshidratarlos en cuestión de horas. ¿Ves?, explicó Silvano. Las sombras de los árboles no persiguen a estos pequeños hermanos, los protegen. Son refugios vivientes que se mueven con el sol, ofreciendo siempre un lugar fresco donde descansar. La segunda noche, Silvano llevó a Luna hasta el borde del bosque, donde éste se encontraba con una pradera abierta. Le mostró cómo, durante los días calurosos, las sombras de las nubes pasajeras refrescaban la tierra, permitiendo que las flores silvestres sobrevivieran al calor intenso. Las sombras no son enemigas de la vida, enseñó Silvano. Son sus aliadas. Sin sombras todo sería luz cegadora y calor implacable. Las sombras traen equilibrio, traen descanso. La tercera noche, la más importante de todas, Silvano llevó a Luna a la orilla del arroyo justo antes del amanecer. Esperaron juntos, en silencio, mientras el cielo comenzaba a teñirse de rosa y naranja en el horizonte. Ahora observa tu sombra, Luna, susurró Silvano, pero esta vez obsérvala con ojos nuevos. Los primeros rayos del sol atravesaron las ramas de los pinos y la sombra de Luna apareció sobre el suelo cubierto de musgo. Pero por primera vez en muchas lunas, Luna no corrió. Se quedó quieta, mirando aquella silueta oscura que era exactamente de su forma y tamaño. Es mi compañera, murmuró Luna con asombro. No mi enemiga. Es la prueba de que estoy aquí, de que estoy viva, de que la luz me encuentra digna de iluminar. Silvano asintió con satisfacción, sus ojos brillando con una alegría tranquila. Has comprendido la lección más importante, pequeña hermana. Tu sombra es tu testigo silencioso. Cuando caminas bajo el sol, ella camina contigo. Cuando saltas entre las rocas, ella salta contigo. No te persigue, te acompaña. Es tu reflejo en la oscuridad, la prueba visible de tu existencia bajo la bendición de la luz. Luna sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de su corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos oscuros, lágrimas de liberación y comprensión. Se dio cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado viviendo con miedo, escondiéndose de algo que nunca había sido una amenaza, sino un regalo. Silvano, dijo Luna con voz emocionada, ¿cómo puedo agradecerte? Me has devuelto mi vida, mi libertad. El viejo murciélago extendió sus alas, preparándose para volar de regreso a su refugio, antes de que la luz del día se volviera demasiado intensa para sus ojos sensibles. No me agradezcas a mí, respondió. Agradece a tu sombra. Cada día que la veas, recuerda que significa que estás viva, que la luz te encuentra, que eres parte de este mundo hermoso.
Y cuando encuentres a otros animales que tengan miedo de cosas que no comprenden, comparte con ellos lo que has aprendido. Con esas palabras, Silvano se elevó en el aire matutino y desapareció entre las sombras largas de los pinos, dejando a Luna sola con su sombra por primera vez sin miedo. Los días que siguieron trajeron una transformación notable en Luna. Comenzó a salir durante las horas doradas del amanecer, cuando los insectos eran más activos. Cazaba con la destreza que siempre había poseído, saltando entre las rocas con gracia, su sombra moviéndose con ella como una compañera de baile perfectamente sincronizada. Su pelaje recuperó su brillo dorado. Sus ojos volvieron a brillar con la confianza y la curiosidad que la habían caracterizado. Los otros animales del bosque notaron el cambio y se acercaron a ella con preguntas. Luna, recordando las palabras de Silvano, compartió generosamente la lección que había aprendido. Cuando una ardilla joven le confesó su miedo a los ruidos nocturnos del bosque, Luna le explicó pacientemente que muchos de esos sonidos eran simplemente otros animales buscando comida, cumpliendo su papel natural en el ciclo de la vida. Cuando un conejo pequeño lloró porque tenía miedo de su propio reflejo en el agua, Luna le mostró cómo ese reflejo era simplemente la prueba de su existencia, algo hermoso y no aterrador. Con el paso de las estaciones, Luna se convirtió en una figura respetada en el bosque. Los animales jóvenes la buscaban cuando se sentían confundidos o asustados, sabiendo que ella tenía una manera especial de explicar las cosas, de transformar el miedo en comprensión. Y cada mañana, cuando los primeros rayos del sol atravesaban el dosel de los pinos y su sombra aparecía sobre la tierra del bosque, Luna la saludaba como a una vieja amiga. A veces se detenía un momento para contemplarla, recordando los días oscuros cuando la había temido, y sonreía con gratitud por el viaje que había hecho desde el miedo hasta la comprensión. En las noches de luna llena, Luna a menudo se sentaba en el claro, donde Silvano le había enseñado la verdad sobre las sombras. Miraba hacia el cielo nocturno y enviaba un pensamiento de agradecimiento al viejo murciélago sabio, donde quiera que estuviera. Y así, en aquel bosque de pinos, donde las agujas formaban alfombras doradas y el aroma resinoso flotaba eternamente en el aire, la historia de Luna se convirtió en una leyenda que las madres contaban a sus crías. Era la historia de una comadreja que había aprendido que nuestros mayores miedos a menudo son malentendidos sobre la realidad y que la sabiduría verdadera está en buscar la comprensión en lugar de huir hacia la oscuridad. Porque Luna había descubierto una verdad fundamental. Aquello que tememos puede en realidad ser la evidencia de algo hermoso en nuestras vidas. Nuestra sombra no nos persigue para hacernos daño. Existe porque la luz nos ha elegido para brillar sobre nosotros. Y en esa comprensión simple pero profunda reside la libertad de vivir sin el peso del miedo innecesario. Los años pasaron y Luna envejeció con la gracia natural de las criaturas del bosque. Su pelaje se fue tornando más claro, casi blanco como las agujas de pino cubiertas de escarcha en invierno, pero sus ojos mantuvieron siempre ese brillo especial, esa chispa de comprensión profunda que solo poseen aquellos que han transformado su mayor miedo en su mayor lección. Y hasta el último de sus días, cada mañana saludaba a su sombra con una sonrisa, recordando siempre las palabras sabias de Silvano. Sin luz no hay sombra, y sin sombra no hay prueba de que la luz nos bendice con su presencia. Deja que tu alma se acomode. La magia comienza otra vez. La nutria que veía en el fondo del río. En los tiempos en que los animales del agua hablaban el lenguaje del corazón, existía un río de aguas tan transparentes que los peces parecían volar entre las algas ondulantes
Este era el río Esperanza, un lugar donde la corriente cantaba melodías antiguas y las piedras del fondo guardaban historias de 1000 estaciones. Allí, entre las raíces sumergidas de los sauces que se inclinaban sedientos hacia el agua, vivía una colonia de nutrias cuyas risas burbujeantes alegraban las mañanas y cuyos juegos acrobáticos pintaban remolinos de plata sobre la superficie líquida. Entre estas nutrias había una llamada Clarisa, una joven de pelaje castaño oscuro y ojos curiosos que brillaban con un fulgor diferente al de sus hermanos. Mientras las demás nutrias de su edad se lanzaban con gracia al agua para atrapar peces veloces con una precisión que parecía magia, Clarisa nadaba más despacio, con movimientos cautelosos, pues su vista no era tan aguda como la de los demás. Las formas cercanas se difuminaban ante sus ojos como acuarelas bajo la lluvia, y a menudo chocaba con las rocas o perdía de vista a sus presas justo cuando estaba al sol. Su madre, una nutria de pelaje plateado con los años y nombre significativo, también llamada Esperanza, como el río mismo, observaba a su hija con una mezcla de preocupación y ternura que le apretaba el pecho. Veía cómo Clarisa se quedaba contemplando las profundidades del agua mientras sus hermanos jugaban, cómo inclinaba la cabeza hacia un lado, como si escuchara melodías que nadie más podía oír, cómo a veces se acercaba a otros animales del río con una confianza que no parecía tener razón alguna. «Hija mía», le decía Esperanza mientras peinaba el pelaje mojado de Clarisa con sus patitas delanteras. «Me preocupa que pases tanto tiempo en tus propios pensamientos. Las nutrias deben nadar juntas, cazar juntas, estar despiertas al peligro que acecha en cada corriente». Pero Clarisa no sabía cómo explicarle a su madre lo que sentía. No podía encontrar las palabras para describir cómo cuando miraba a otro animal acuático veía algo más allá de su forma física, pequeñas luces que parpadeaban en lo profundo de su ser, colores que emanaban de sus corazones como auroras bajo el agua, sensaciones que le contaban historias de bondad escondida o tristeza silenciosa. Los otros animalitos del río comenzaron a murmurar sobre Clarisa. Las carpas doradas, que se reunían en las pozas tranquilas para intercambiar chismes, decían que la nutria joven era extraña y poco práctica. Los cangrejos de río, que caminaban de lado por el lecho pedregoso, comentaban que una nutria que no podía cazar adecuadamente sería una carga para su familia. Hasta las libélulas iridiscentes, que danzaban sobre la superficie en los días soleados, zumbaban sobre cómo Clarisa parecía vivir en un mundo propio, ajeno a la realidad que todos compartían. Clarisa escuchaba estos murmullos, pues aunque su vista era borrosa, su oído era extraordinariamente fino, y sentía cómo se encogía su corazón. Comenzó a preguntarse si algo estaba fundamentalmente mal con ella, si su extraña percepción era realmente un defecto que la condenaría a la soledad perpetua. Por las noches, cuando la colonia de nutrias se acurrucaba junta en la madriguera excavada en la orilla del río, Clarisa se quedaba despierta, escuchando el susurro del agua que fluía incansable, preguntándose si algún día encontraría su lugar en el mundo. Llegó el otoño al río Esperanza y con él vino una transformación mágica. Los árboles que bordeaban las orillas se vistieron de oro y cobre y sus hojas comenzaron a caer sobre el agua como monedas brillantes lanzadas por dioses generosos. La superficie del río se convirtió en un tapiz móvil de amarillos luminosos y rojos profundos, y la luz del sol que se filtraba a través de las aguas creaba un espectáculo de sombras danzantes que hipnotizaba a cualquiera que se detuviera a contemplarlo. Una tarde, mientras Clarisa nadaba sola por una parte tranquila del río, donde los juncos crecían altos y espesos, escuchó un sonido que no había oído antes: el golpeteo rítmico de dientes contra madera,
pero más lento y pesado que el trabajo habitual de los castores. Intrigada, siguió el sonido hasta llegar a un remanso apartado donde las raíces de un viejo árbol se hundían en el agua como los dedos retorcidos de una mano antigua. Allí, trabajando en soledad absoluta, estaba Tomás, un castor viejo de pelaje grisáceo y cola ancha, surcada por cicatrices que contaban historias de años pasados. Todos los animales del río conocían a Tomás y todos lo evitaban. Se decía que era antipático y hosco, que respondía con gruñidos a cualquier saludo amistoso, que prefería la soledad a la compañía de cualquier criatura viviente. Clarisa se acercó nadando con cautela y cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo lo que siempre hacía. Miró, no con los ojos que veían formas borrosas, sino con esa otra visión que había descubierto, esa capacidad inexplicable de percibir lo que habitaba en el interior de otros seres, y lo que vio la dejó sin aliento. Donde otros habrían visto un pastor gruñón y solitario, Clarisa vio un corazón envuelto en capas y capas de tristeza, como un bulbo de cebolla cubierto por pieles doradas. Pero en el centro de toda esa tristeza brillaba una luz pequeña pero persistente, bondad pura, amabilidad antigua, un deseo profundo de conexión que había sido enterrado bajo años de dolor. ¿Por qué me miras así, pequeña?, gruñó Tomás, sin dejar de roer la rama que tenía entre las patas. ¿Acaso vienes a burlarte del viejo castor como hacen los demás? No, respondió Clarisa con suavidad, acercándose un poco más. Veo algo en ti que otros no ven. Veo que tu corazón está lleno de bondad, aunque la tristeza lo oculte como el barro oculta una perla. Tomás dejó caer la rama y se volvió hacia la nutria joven con ojos que de repente brillaban con lágrimas contenidas. Nadie le había hablado así en más años de los que podía contar. Nadie había visto más allá de su exterior hosco para buscar lo que realmente habitaba en su interior. ¿Cómo puedes ver eso?, susurró, y su voz áspera se volvió. No lo sé, admitió Clarisa. Solo sé que puedo. Y también sé que estás muy solo y que eso te duele más de lo que muestras. Así comenzó una amistad que transformaría no solo a Clarisa y Tomás, sino a toda la comunidad del río Esperanza. A pesar de las advertencias de su familia, que le decían que se mantuviera alejada del castor gruñón, Clarisa visitaba a Tomás cada día. Se sentaban juntos en las rocas planas que sobresalían del agua, compartiendo el silencio cómodo de dos almas que se habían reconocido mutuamente. Poco a poco, Tomás comenzó a abrirse. Le contó a Clarisa sobre su familia, una compañera bella y dos crías traviesas, que habían sido arrasadas por una gran tormenta muchos años atrás, cuando el río se había desbordado y había arrastrado su casa. Desde entonces, había construido sus diques en soledad, sin permitir que nadie se acercara lo suficiente como para volver a romperle el corazón. Pero tú eres diferente, pequeña Clarisa, le dijo una tarde, mientras observaban las hojas doradas girar en remolinos sobre el agua. Tú ves lo que otros no pueden ver. Es un don raro y valioso. ¿De verdad crees que es un don?, preguntó Clarisa con una esperanza tímida asomándose en su voz. Todos piensan que soy extraña. Mi madre se preocupa porque no caso tan bien como mis hermanos. A veces siento que soy una carga para mi familia. Tomás sacudió su cola ancha contra el agua, creando un sonoro chapoteo. Los dones verdaderos rara vez son comprendidos al principio, dijo con sabiduría ganada a través de muchos años. Pero llegará el momento en que lo que tú puedes hacer será exactamente lo que esta comunidad necesita. Solo debes tener paciencia y valor. Animada por las palabras de Tomás, Clarisa decidió usar su don especial para ayudar a otros animales del río. Comenzó a observarlos con esa visión interior que poseía, descubriendo verdades ocultas que nadie más sospechaba. Unlimited everything for just $10 a month?
Yes, really. Right now with Tello, you can get an unlimited phone plan for $10 a month for 6 months. Reliable nationwide 5G coverage. No contracts. No upfront 6-month payment required. This isn't about sacrificing on quality. It's about choosing better and spending less. Stop overpaying for your phone plan. Your budget deserves better. Get this deal at Tello.com. Elena, la garza real que se paraba solitaria en las aguas poco profundas, era considerada por todos como orgullosa y distante. Sus plumas grises y blancas brillaban como la plata bajo el sol y mantenía el largo cuello erguido en una postura que otros interpretaban como arrogancia. Pero cuando Clarissa la miró con su don especial, vio algo completamente diferente. Timidez profunda, un miedo paralizante a ser rechazada, un deseo ardiente de pertenecer que se escondía detrás de una máscara de indiferencia. Clarissa navegaba donde Elena pescaba. Buenos días, Elena, saludó alegremente. ¿Te gustaría acompañarme a explorar la parte norte del río? He escuchado que hay un banco de peces plateados allí. Elena la miró con sorpresa, su cuello largo curvándose en un arco elegante. ¿Por qué querrías mi compañía?, preguntó con voz cautelosa. Todos dicen que soy demasiado seria y aburrida. Veo que tienes un corazón amable y que anhelas tener amigas, respondió Clarissa sinceramente. Y yo quisiera ser tu amiga, si me lo permites. Los ojos de Elena se llenaron de asombro y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa suave tocó su pico afilado. Luego estaba Ricardo, el pez bagre de tamaño considerable que vivía en las partes más profundas del río. Con sus largos bigotes y su aspecto oscuro y primitivo, muchos animales lo temían y evitaban. Los pececillos huían cuando su sombra se deslizaba sobre ellos, y hasta las tortugas viejas murmuraban que era mejor mantenerse alejado de Ricardo el sombrío. Pero Clarissa, con su visión especial, vio la verdad. Ricardo poseía el corazón más generoso del río. Guardaba comida extra en escondites secretos y la dejaba donde los animales hambrientos pudieran encontrarla. Alertaba a los peces pequeños cuando los depredadores se acercaban. Era, en esencia, un guardián silencioso que pedía muy poco para sí mismo y daba todo lo que podía. Ricardo, lo llamó Clarissa una mañana, descendiendo a las profundidades donde él descansaba. Quiero que conozcas a algunos amigos míos. Hay una reunión esta tarde en el claro donde crecen los nenúfares. Ricardo movió sus bigotes con nerviosismo. No creo que los demás quieran verme allí, murmuró. Les doy miedo. Les das miedo porque no te conocen, dijo Clarissa firmemente. Pero yo sé quién eres realmente. Sé de tu bondad escondida. Y es hora de que otros también la vean. Y estaba la anciana rana que todos llamaban simplemente la Gruñona. Su nombre real era casi olvidado por la mayoría, pero Clarissa había descubierto que se llamaba Margarita y que había sido, en su juventud, la cantante más dulce del río. Ahora, con su piel arrugada y sus ojos nublados por las cataratas, se sentaba en una piedra cubierta de musgo y criticaba todo lo que veía, desde el comportamiento de los jóvenes hasta el sabor del agua. Pero cuando Clarissa la miró con su don, vio sabiduría antigua envuelta en capas de soledad. Margarita se había vuelto gruñona no por maldad, sino porque extrañaba ser útil, porque sentía que el mundo ya no necesitaba lo que ella tenía para ofrecer. En lo profundo de su corazón, guardaba todavía todas las canciones antiguas, todos los conocimientos sobre las estaciones del río, todas las historias que había presenciado a lo largo de décadas de vida. Clarissa comenzó a visitarla diariamente, pidiéndole consejos sobre las plantas acuáticas y los ciclos del agua. Al principio, Margarita respondía con gruñidos y quejas, pero gradualmente, al ver que alguien realmente valoraba su conocimiento, comenzó a ablandarse.
Sus ojos se iluminaban cuando compartía sus historias y su voz, aunque ronca por los años, recuperaba algo de su antigua musicalidad. Así, con paciencia y determinación, Clarissa fue tejiendo conexiones entre animales que nunca antes habían hablado entre sí. Presentó a Tomás con Elena, explicándoles cómo cada uno entendía la soledad del otro. Invitó a Ricardo a las reuniones junto al Nenufa, donde su generosidad finalmente fue reconocida y celebrada. Convenció a Margarita de compartir sus canciones antiguas con los más jóvenes, creando así un puente entre generaciones. El río Esperanza comenzó a transformarse. Donde antes había divisiones invisibles y animales que vivían en compartimentos separados, ahora había encuentros y conversaciones. Las carpas doradas dejaron de chismear y comenzaron a escuchar. Los cangrejos de río organizaron excavaciones comunitarias donde todos ayudaban. Las libélulas llevaban mensajes de amor y amistad de una orilla a otra. La madre de Clarissa observaba todo esto con asombro creciente. Veía cómo su hija, que una vez había sido considerada diferente y problemática, se había convertido en el corazón palpitante de la familia. Comprendió entonces que lo que había tomado por distracción era en realidad una profunda conexión con algo esencial e invisible. «Hija mía», le dijo una noche mientras se acurrucaban juntas, «perdóname por haber dudado de ti. Tu don es más valioso de lo que podría haber imaginado». Pero la verdadera prueba del don de Clarissa aún estaba por llegar. El invierno fue severo ese año y la primavera tardó en llegar. Cuando finalmente lo hizo, trajo consigo una sequía como el río Esperanza no había conocido en generaciones. El sol brillaba implacable en un cielo sin nubes, día tras día, semana tras semana. El nivel del agua comenzó a descender peligrosamente. Las pozas profundas, donde los peces se refugiaban, se volvieron poco profundas y cálidas. Las plantas acuáticas comenzaron a marchitarse, sus raíces expuestas al aire caliente. Las madrigueras de las nutrias, excavadas en las orillas, quedaron suspendidas en el aire seco, inaccesibles desde el agua que ahora corría muy por debajo de ellas. El pánico se extendió por la comunidad del río. Los animales comenzaron a pelear por los últimos charcos profundos. Las familias se separaban, cada una buscando desesperadamente su propia supervivencia. El espíritu de colaboración que Clarissa había cultivado tan cuidadosamente amenazaba con desmoronarse bajo el peso del miedo y la necesidad. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el aire, Clarissa nadó hasta el centro del río, ahora apenas un arroyo comparado con su antigua gloria, y llamó a todos los animales para una reunión urgente. Llegaron escépticos, cansados, temerosos, nutrias y castores, garzas y patos, peces de todas las especies, ranas y tortugas, libélulas y hasta los cangrejos de río que habían caminado desde sus refugios cada vez más secos. «Amigos míos», comenzó Clarissa, su voz clara pero suave, llevando sin esfuerzo en el aire quieto. «Sé que tienen miedo. Sé que el río está muriendo, está en el corazón de cada uno de ustedes. He visto su bondad, su fuerza, su sabiduría, y sé que si trabajamos juntos, usando los dones únicos que cada uno posee, podemos sobrevivir a esto». Hubo murmullos de duda, pero Clarissa continuó, señalando uno por uno a los animales reunidos. «Tomás», dijo, mirando al viejo castor, «tú conoces la construcción como ningún otro. ¿Puedes ayudarnos a crear pequeñas presas que conserven el agua en pozas profundas?» Elena continuó, volviendo